Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV, televisión en tiempos de pandemia desde la capital de la región de los lagos. Este fin de semana habríamos tenido elecciones, 4 elecciones, pero bueno, todo quedó postergado para el 15 y 16 de mayo porque esta pandemia no da tregua. Este viernes el Ministerio de Salud anunció más de 9.000 contagios, cifra récord en el año y tanto que llevamos. Mientras tanto, en Puerto Montt siguen pasando cosas, siguen las denuncias, no son buenos tiempos para la actual administración municipal. Falleció también este viernes el príncipe Felipe de Edimburgo. Bueno, conmoción en la corona británica, un hombre ya así de 99 años que siempre iba 2 pasos atrás de la reina Isabel. Para hablar de actualidad, para hablar de lo que está ocurriendo, para hablar de esta paradoja de un proceso exitoso de vacunación y este alto número de contagiados, queremos saludar en primer lugar al presidente del Colegio Médico de Puerto Montt, al doctor Carlos Becerra, médico salubrista. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos poder aportar desde nuestra mirada, como lo hemos estado haciendo como gremio en el nivel nacional también, con una mirada colaborativa siempre desde el gremio médico, pero también crítica respecto a las cosas que están pasando y tal vez medidas que pudiéramos haber tomado para evitar estar en esta situación en que nos encontramos hoy día, ¿cierto? Habiéndonos enterado hace poco tiempo que tuvimos el récord de casos de toda la pandemia. Así que nuevamente gracias por la invitación y bueno, atento digamos a lo que podamos conversar en este programa. Muchas gracias. Sí, esperamos poder mejorar la conexión con el doctor Becerra, pero queremos saludar también a don Carlos Stange. Don Carlos Stange, que esta semana más asumió de presidente subrogante de la Cámara Nacional de Comercio, porque el diputado Melero asumió de ministro del Trabajo y su hermano Manuel Melero, por razones, no sé, ahí de compatibilidad, en fin, renunció y por tanto don Carlos Stange queda presidente subrogante, puertomontino. ¿Cómo está don Carlos Stange? Hola Hardy, un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes. Contento y orgulloso de poder asumir esta responsabilidad, aunque sea por poco tiempo, hasta las próximas elecciones mes de mayo, pero tratando de darle un toque local, un toque regionalista a este último tramo que le quedaba a Manuel Melero como presidente del gremio. Alberto, ¿qué opina usted del nombramiento de Patricio Melero como ministro del Trabajo? Creemos que puede ser un aporte, valoramos su comunicación que tiene por parte de los distintos actores, tanto en lo gremial como con la CUT, así que esperemos que podamos tener mucha conversación, mucha interacción para poder llevar a cabo las distintas iniciativas que quiere impulsar el gobierno. Le pregunto porque Patricio Melero fue alcalde de Pudahuel por muchos años durante el régimen de Pinochet, después ha sido 30 años diputado de la UDI más dura, y su primera declaración que hace es que está en contra del retiro del 10%, como que y el sentido común dice que es probable que sea una buena solución, no sé, por eso le preguntaba por el rol que podría cumplir, no sé si era el hombre más indicado para estos tiempos, Carlos Stange. Bueno, ese es claramente un problema del gobierno, la verdad que no tengo juicio al respecto y espero que esté a la altura. Le tocan desafíos no menos importantes, en los cuales tú ya mencionas, también en la reforma de la AFP, así que espero que tenga un rol aceptable y que haya mucho diálogo, porque lo que está faltando hoy día para poder avanzar en las distintas medidas por parte del gobierno son errores de comunicación y falta de diálogo a nuestro entender. Sí, es probable que sea un poco más que problema de comunicación, ¿eh? Pero bueno, doctor Becerra, mire, el domingo pasado la televisión quedamos todos muy impactados con la entrevista que se le hizo al médico intensivista Clen Hernández, donde reflejó de manera muy humana lo que está ocurriendo en las UCI. Yo creo que causó un impacto, ojalá, en muchísimos chilenos. ¿Cómo explica usted este proceso tan exitoso de vacunación, que somos, comillas, líderes mundiales, y por otro lado este nivel de contagio? Mire, este viernes 9.171 casos nuevos. Esta paradoja, doctor Becerra, ¿qué explicación puede haber? Bueno, a pesar de que al ministro doctor Enrique París no le ha gustado, esto ha sido motivo, ¿cierto?, de columnas y de análisis de medios incluso de fuera del país, y la verdad es que
En lo que todos coinciden es que se relajaron las medidas antes de haber llegado a los niveles de vacunación apropiados para relajar las medidas. Y cuando teníamos una alta circulación de virus todavía, cambiando incluso el perfil de las personas que se están contagiando y enfermando gravemente, antes de que pudiéramos tener ciertas certezas con respecto al nivel de cobertura de vacuna, se empiezan a relajar las medidas. Vienen los permisos de vacaciones, a pesar de que había información de las cepas extranjeras, ¿cierto? No se cerraron los aeropuertos oportunamente, y eso, digamos, nos llevó esa seguidilla creo yo, malas decisiones, nos llevó a la situación en que estamos hoy. Todos sabíamos al inicio que la inmunidad de rebaño la íbamos a lograr hacia la mitad del año, y es ahí donde la vacuna probablemente va a tener su impacto mayor en la curva de contagio, pero antes de eso teníamos que todos seguirnos cuidando. Y yo creo que Está bien, pero lamentablemente erró, digamos, erró en la comunicación del riesgo. Entonces se dio la imagen de que íbamos campeones de las vacunas y no se fue claro, no hubo, digamos, ahí una cosa potente, con claridad, de que la vacuna no nos iba a proteger de seguir infectándonos. Y eso yo creo que es un tremendo error que ya a esta altura están tratando de enmendarlo, pero ya es muy tarde. Los 9.000 casos ya los tenemos encima. Pero usted compartirá que esto es un tema a nivel mundial, porque mire, efectivamente es probable que el gobierno haya implementado mal las medidas, pero mire lo que pasó el fin de semana pasado. Una fiesta donde habían carabineros, una fiesta en Quillota donde había personal de salud, una fiesta clandestina donde había un cantante, una fiesta clandestina donde había un fiscal. ¿No cree también que un tema que tiene que ver con la sociedad, doctor Becerra? Porque mire lo que está pasando, estoy leyendo las noticias de Alemania, de Italia, de Francia, que al final a todos los gobiernos está costando bastante lidiar con este virus que va, que vuelve, y el comportamiento de la sociedad tal vez es muy, muy laxa. Claro, lo que pasa es que estamos además enfrentados a un fenómeno que es el de los confinamientos y de las medidas sucesivas de distintos tipos y grados de confinamiento que después de más de un año es imposible, digamos, que sean cumplidos al 100%. Además, hemos tenido en la realidad chilena serios inconvenientes de subsistencia de las personas. Entonces, hace poco, ¿cierto?, veíamos en la prensa un gimnasio que era clausurado y se llevaban detenidas personas trabajando, pero la verdad es que esas personas no fueron a trabajar de mutuo propio. Entonces, ese fenómeno es el que hemos estado viendo, que es multifactorial además. No quiero decir con eso que el problema de la pandemia sea solamente los empleadores que obligaron a sus trabajadores a ir y presentarse en el lugar de trabajo, sino que es una suma, digamos, del cansancio de las personas de seguir el confinamiento, algunas personas que por temas de subsistencia no pueden cumplir con el confinamiento, y otras tantas personas que probablemente caen en distintos grados de irresponsabilidad y de no acatar. Parece ahí tuve un problema de conexión, ¿o no? Don Carlos Stange, ¿usted qué opina también de las medidas que ha tomado el gobierno en este aspecto para seguir un poco con lo que plantea el doctor Becerra? Mira, en el mismo sentido yo no quitaría la responsabilidad de los distintos roles y lo que nos corresponde a nosotros como responsabilidad. Pero efectivamente, si la pregunta es enfocada hacia el gobierno, claramente las medidas han sido demasiado erráticas. Da la impresión que muchas de las medidas que en la cual el comercio, la gastronomía, el turismo se ha visto involucrada, no han sido lo suficientemente analizadas para ver cuáles pueden ser los efectos de aquello. Entonces, eso ha generado una cierta inestabilidad, una cierta preocupación también por la ciudadanía, porque cae de repente en acciones medias paranoicas. Así se demuestra que los días lunes o cada vez que se anuncia una cuarentena tenemos aglomeración de gente en forma desbordada, incluso en algunos lugares produciendo desabastecimiento. Entonces, efectivamente, yo concuerdo con el doctor que muchos problemas, y ahí vuelvo, aunque a ti no te guste la frase, que hay problemas de comunicación bastante graves por parte del gobierno, que de repente nos vamos a un triunfalismo y después tratamos de poner un pesimismo y en tanta discordancia, la verdad que la comunidad pareciera que tomara las decisiones por su cuenta.
No, yo me refería al tema de comunicación y con respecto al nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero. Pero mire, doctor Becerra, la OPS destaca la preocupante situación en Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, todo el Cono Sur. Alemania está aplicando un confinamiento corto. En Venezuela, un alcalde chavista está marcando con círculos rojos las casas que tienen contagiados. Lo que yo quiero plantearle es que en todo el mundo los 192 países que fueron parte de las Naciones Unidas están viviendo una situación muy compleja. Entonces, si tenemos un gobierno que tenga medidas algo erráticas, si hay una actitud de los ciudadanos también indolente, ¿qué esfuerzo se puede hacer de verdad, doctor Becerra, para que efectivamente salgamos antes de esta pandemia? Que se han ido contagiando, han ido cambiando. Entonces, al principio, ¿cierto?, de la pandemia, nosotros teníamos este discurso de que teníamos que cuidar a nuestros abuelos y abuelas, ¿cierto?, a nuestros adultos mayores. Entonces, claro, pasó esa primera fase y hoy día lo que tenemos, lo que el colega, ¿cierto?, de la entrevista el fin de semana que usted mencionaba, fue también muy enfático y muy elocuente en esos relatos. Hoy día el perfil es distinto. Hoy día nos estamos enfermando a las personas más jóvenes, que tenemos algunas condiciones de mayor gravedad, como puede ser la obesidad o alguna enfermedad crónica, y eso ha sido un cambio. Entonces hoy día cuando se enferman los niños, se enferman los jóvenes, los adultos jóvenes, cambia un poco el perfil de lo que tenemos que hacer también, y cambia un poco el cómo debe comunicarse el riesgo. Entonces hoy día, como las edades mayores están vacunadas, se están contagiando menos y el virus, ¿cierto?, está afectando más a las edades ¿cierto?, más medias y también a los jóvenes. Entonces, dado que la pandemia es dinámica, las medidas también tienen que ir cambiando en el tiempo y nuevamente la comunicación del riesgo tiene que ser focalizada en los grupos que hoy día nos están significando un problema. Entonces, lamentablemente las medidas que nosotros vemos y la educación que se hace ha sido siempre la misma. Y las medidas de confinamiento, las medidas preventivas, el plan paso a paso, son cierto absolutamente cambiantes en el tiempo. Ayer lo hice ver en la mesa social de la cual nosotros participamos todos los jueves con la Intendencia y gran parte de las autoridades regionales. Y hice ver, digamos, el hecho de que cuando el plan paso a paso, el instructivo, va cambiando cada 2 semanas, cada 10 días, para la gente también es bien complejo seguir cada una de las medidas que se están tomando. O sea, en el mes de marzo hubo 3 instructivos distintos y en abril ya llevamos 2 versiones. De esa manera va a ser muy difícil un instructivo que además tiene como 20 páginas y donde usted tiene que buscar si la situación que usted se quiere mover estando en cuarentena califica en alguno de los tipos de permiso, si se puede juntar 5, 10, 15, 20 personas, en algunos momentos uno puede juntarse de 5, en un lugar público de 10, en los gimnasios habían 20, en los colegios 30. Entonces, de verdad que con eso es difícil que la gente logre entender si efectivamente está cumpliendo o no con la normativa, y dónde y cuándo tiene que cumplirla. También, obviamente, que va a haber siempre un rango de las personas y un grupo que no cumple ninguna cosa como siempre ocurre en todos los tipos de medidas. Claro, lo que usted llama comunicación de riesgo, yo lo comparto. Yo creo que aquí todos son personas relativamente informadas y cuesta seguir cada una de las nuevas informaciones, nuevas medidas. Doctor Becerra, ¿cómo está la situación en nuestros hospitales aquí en Puerto Montt, en el Hospital Eduardo Schultz? La verdad es que en el Hospital Puerto Montt, en este momento, nosotros estamos en una situación de estabilidad. Mantenemos una incidencia, un número de casos nuevos diarios bastante por sobre lo que querríamos, pero muy por debajo de lo que tuvimos en la segunda gran ola que hubo acá en la zona en los meses del verano. Por tanto, hoy día estamos en una situación estable, seguimos con nuestra capacidad de camas críticas al límite, y fluctúa la disponibilidad de camas entre un 5 y un 10% de los 120 cupos alrededor aproximadamente que tenemos como región. Y en el hospital regional de Puerto Montt, ¿cierto?, que es de mayor complejidad, generalmente hay entre 2 y 5 camas disponibles. Cuando hay un poco más de camas, además se ha estado prestando apoyo a otras regiones que están mucho más colapsadas, pero sigue siendo una situación bastante precaria. O sea, basta que un día se concentren 10 casos graves y vamos a tener, ¿cierto?, el hospital
Doctor Becerra, usted dice que participan ocasionalmente o permanentemente con las autoridades regionales. ¿Usted siente que son escuchados? ¿Usted siente que tiene un país demasiado centralista, que finalmente las autoridades regionales están más bien como ella, lo digo con respeto, como buzones de transmisión de algo que viene del nivel central? ¿Usted cree, doctor Becerra, que las regiones también podrían tener medidas más enfocadas en las realidades nuestras, nuestros territorios insulares, nuestra cordillera? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Becerra? Efectivamente, nosotros participamos sagradamente todos los días jueves como colegio médico de estas mesas regionales de COVID, y la sensación que tenemos es un poco lo que usted menciona. Hay muchas medidas que se discuten a nivel regional, pero que finalmente las decisiones se toman en Santiago, como por ejemplo, en qué momento calificamos una comuna para que salga o entre en un confinamiento en un paso 1 o en un paso 2. Eso a la fecha, nadie todavía conoce bien cuáles son los criterios que se utilizan para poder ir cambiando de fase. Y eso a veces incluso en las autoridades regionales anuncian que tal día vamos a salir de cuarentena y de Santiago dicen otra cosa. Entonces, claro, eso tiende a hacer que este espacio sea, digamos, de un impacto menor para nosotros, porque finalmente lo que hay que hacer es decirle a la autoridad, ¿sabe qué? Nos gustaría que a nivel central se enteraran de tal o cual cosa, porque sabemos ya que la decisión finalmente se toma allá. Y eso es muy complejo porque las diferencias que hay entre los territorios son terribles. O sea, estos permisos de 2 horas, por ejemplo, en comunas confinadas, en algunas islas de Chiloé en esas 2 horas la gente no alcanza a ir al lugar donde va a buscar su suministro. No, ni siquiera alcanza la ida. Porque si tiene que usar una barcaza, eso ya se consumió el tiempo de las 2 horas. Entonces ese tipo de cosas deberían haber un ajuste territorial hecho por las autoridades locales que conocen el territorio y saben perfectamente qué cosas realmente alcanza a hacer la gente en 2 horas. Doctor Becerra, ¿y usted? En algunos casos, para algunas comunas serán 4, serán 6, ¿cierto? En los casos que califique la comuna por su situación territorial. Doctor Becerra, usted está por aplicar una política de shock, así como aplicó la semana pasada Emmanuel Macron, dijo ya 4 semanas de confinamiento todos los franceses. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, Puerto Montt a veces puede estar en cuarentena y no Puerto Vara, pero sabemos que muchos puertovarinos, muchísimos, vienen a trabajar en Puerto Montt. Entonces, de repente, ¿no cree usted que tal vez queremos aplicar una política de shock? Varias comunas, de lo que podríamos llamar intercomunales, de tal manera que la pasemos mal un rato y después podamos respirar y no estas cosas medias tipo salame. Sí, claro. De hecho, en esta misma mesa hay muchos alcaldes que han planteado este asunto, justamente porque esos periodos de confinamiento más estrictos, pero acotados, permitiría que muchas actividades económicas incluso se organicen. Recuerdo mucho el ejemplo, digamos, de un alcalde que pedía desconfinarse porque tenía un gran problema con que los distintos trabajadores del agro no podían hacer sus cosechas y se le estaba pasando el tiempo de poder hacer sus cosechas. Entonces, o les daban permisos especiales o suspendían un poco el confinamiento para no comprometer ese tipo de actividad, por ejemplo. Entonces, esto tiene impactos que son en todo ámbito. Y las cuarentenas, cuando además usted dice que va a durar 4 semanas y pasan las 4 semanas y no terminan, la credibilidad una vez más se compromete y la gente no entiende nada y dice, bueno, si esto no era por 4, ahora es por un mes y medio. Entonces, esa incertidumbre también es la que va agotando a las personas. Entonces, la gente, cualquiera de nosotros entiende y dice, bueno, nos apretamos, ¿cierto? Nos ordenamos por 4 semanas para lograr el impacto en la cadena de contagio, pero sabemos que después de eso viene, ¿cierto?, el desconfinamiento, pero cuando Puerto Montt pasó 4 meses confinado, esa cuestión no resiste, no hay lugar del mundo que resista 4 meses de confinamiento. Y el impacto de eso lo vimos después en el verano, cuando se desconfinó, y además vinieron los permisos de vacaciones, después nosotros en el verano tuvimos una tremenda segunda ola, nos mantuvo colapsados prácticamente todo el verano. Claro. Don Carlos Estanque, justamente lo que plantea el presidente del Colegio Médico, mire, usted estos días vivió lo siguiente, el gobierno sacó una medida declarando que 20 artículos de alto consumo no podrían comprarse por las restricciones. Se puso el grito en el cielo y esta semana, no sé si fue el miércoles o jueves, se modificó eso. Al final, todo está, a ver cómo lo digo, porque uno tratando de ser empático, tratando de respetar, digamos, finalmente ser autoridad de gobierno, este minuto debe ser complejo, pero ustedes también están viviendo esta situación, la comunicación de riesgo es confusa,
para el comercio en la cual ustedes deben programarse, proyectarse, las cuentas, en fin. ¿Cuál es su mirada también al respecto, don Carlos Stange? Bueno, Hardy, una mirada igual de crítica, o sea, los mensajes son erróneos, a veces no se tiene claro cuál es el objetivo. Esas mismas medidas, Hardy, se decía que era para evitar la movilidad, pero la gente, si uno hace un poquito de calle, se da cuenta que la gente ya se trasladó al supermercado, por lo tanto, echar más o menos cosas a la bolsa no producía ningún tipo de beneficio. Por otro lado, ¿quién puede tener la visión tan periférica para poder entender qué es esencial o no es esencial para un individuo? Porque para algunos decían que, por ejemplo, la ropa de guagua no era esencial. Tú sabes que yo hace poco fui nieto, o sea, hicieron abuelo, tengo un nieto que no sé qué come, pero va creciendo en forma increíble, y para nosotros de repente pasa a ser esencial ir a comprar ropa de guagua. Y así hay un montón de cosas. Me comentaban algunas personas que decían, oiga, pero me quedé sin acetona para las uñas y eso no es esencial. Entonces, son medidas que no van viendo el real efecto. Por otro lado, lo que sí vimos, Hardy, que era un efecto nocivo, es que la gente empieza a generar negocios en forma o emprendimientos espontáneos durante estas medidas y empezaron inmediatamente a generarse comercio informal en los barrios, en distintos hogares que salían a abastecerse y vendían esos productos que en el comercio formal, donde hay medidas de seguridad, donde hay protocolos, no se podían abastecer, por lo tanto la gente se abastecía en estos lugares. Y eso indudablemente que iba muy lejano del espíritu inicial. La verdad que creemos que hay algunas autoridades que están a cargo de este paso a paso, que la verdad uno los invitaría un poquito a dialogar y que tengan un poquito de calle, porque resulta que las medidas a veces resultan mucho más dañinas que el beneficio que andan buscando. Yo sé que el doctor Becerra está un poco apurado de tiempo, claro. Doctor Becerra, mire, esta semana, como usted dijo al principio del programa, efectivamente más jóvenes están necesitando soporte UCI, se están hospitalizando enfermos entre 30 y 40 años, al menos hay 19 en estado grave en la región. El otro día el doctor Hernández nos hablaba del agotamiento del personal médico. Cuéntenos un poco qué está pasando con los funcionarios de salud, con los médicos, las TENS, los kinesiólogos, cómo están soportando la gente de salud. Está ya hasta cuánto, un año y un mes, doctor Becerra. Bueno, lo que estamos viendo en esta pandemia es que el sistema público, ¿cierto?, se soporta fundamentalmente en las personas que trabajan en los establecimientos de salud. Es el baluarte, creo yo, principalmente del sistema público chileno, sus equipos, sus médicos, sus enfermeras, sus matronas, sus técnicos de enfermería, etcétera. Y esas personas tienen límite, como todo humano, y llevan un año trabajando duro, con muy pocas opciones de tomarse vacaciones. Cuando se pudieron tomar vacaciones, no pudieron ir a, digamos, lugares distintos a su entorno habitual, porque justo en el verano, ¿cierto?, estábamos generalmente casi toda la región confinada, etcétera. Por tanto, el agotamiento es tremendo, digamos, y eso ha redundado en problemas de salud mental, en problemas de agotamiento y de estrés. Ha aumentado, obviamente, como en todo el país, la cantidad de funcionarios que están con licencias médicas, etcétera. Han tenido que trabajar además a doble turno muchas veces, porque ahí hay un detalle, digamos, que nuevamente uno echa de menos en la comunicación del riesgo. Cuando nos dicen que quedan tantas camas UCI y tantos ventiladores, esas cifras, digamos, son engañosas, porque las personas que tienen las competencias y que tienen el entrenamiento para atender a un paciente grave en una UCI y manejar estos ventiladores mecánicos, esas personas es un número muy reducido de gente que tiene ese entrenamiento. Y esa gente no se ha creado nuevas personas entrenadas en este año que llevamos de pandemia, son las mismas. Entonces, cuando nosotros seguimos abriendo camas UCI, lo que hacemos es que le decimos a personas que trabajen a doble y triple turno y trabajen en 2 o 3 establecimientos al mismo tiempo. O que las personas que están en entrenamiento salgan antes de completarlo a poder lo que puedan y seguir abriendo estas camas. Entonces, cuando el gobierno dice
el ministerio dice, no, si vamos a abrir 4.000 camas, la verdad es que esa capacidad de personal para esas camas está absolutamente agotado y superado. Por tanto, hay médicos de especialidades que generalmente no ven pacientes respiratorios que han tenido que salir a apoyar para pacientes más simples, cosa que la gente más entrenada se focalice en los pacientes mucho más graves. Pero las personas somos las mismas, o sea, hay un tremendo problema de recursos humanos y no se han creado nuevos recursos humanos en el último tiempo, son los mismos que están finalmente trabajando, como les decía, a doble y triple turno. Doctor Becerra, antes de despedirlo, pero ya, nuestro sistema, el país está estresado en su capacidad financiera, económica, sanitaria, en fin. Pero también podemos tener una mirada un poquito positiva, también podemos decir que en los últimos 30 años igual se construyó una red hospitalaria muy grande. Tenemos el hospital Eduardo Schultz, al cual yo a veces voy, es un hospital espectacular. Tenemos, desde el punto de vista de infraestructura, tenemos personal de salud que está dando cuenta bien. No sé, igual el país, como país, digo, también ha tenido una respuesta que ha estado a la altura a pesar de todas las dificultades, ¿no, doctor Becerra? A pesar de todos los problemas de información, de medidas erráticas, en fin. Pero yo creo que igual podemos tener una mirada, algo de orgullo de lo que hacen ustedes y también de la infraestructura sanitaria que tiene Chile. Por supuesto, yo creo que, como le decía, el baluarte del sistema son las personas, son los trabajadores, y eso yo creo que debe ser reconocido en múltiples ocasiones y van a quedar en los anales de la historia esta pandemia, ¿cierto? Nuevamente el sistema público chileno y la medicina en Chile dando el ancho, como usted bien mencionaba, y yo eso no me cabe duda, pero cierto, uno no puede dejar de decir que si todas las autoridades, especialmente el gobierno central, hubieran tomado otros caminos, esto podrían haberle ayudado, ¿cierto?, a los equipos de salud a enfrentar esto de mejor manera. Pero con el paciente en el establecimiento y en manos del equipo de salud, el equipo ¿cierto? Ha estado a la altura y ha hecho todo lo necesario para salvar a la mayor cantidad de gente posible. No obstante, es difícil hablar de éxitos o es difícil hablar de cuánto vemos más de 30.000 familias que han perdido a sus seres queridos. Entonces nosotros también en nuestra salud somos nosotros tenemos éxitos todos los días en las cosas que hacemos, pero nosotros somos muy respetuosos porque en esa cantidad de éxitos también tenemos algunos pacientes donde no logramos mantenerlos vivos y que sobrevivan. Claro. Por el respeto que le tenemos a esas 30 y tantas mil familias, es que es cierto, nosotros no podemos a esta altura hablar de orgullo o de éxito, sino que más bien creo yo que la satisfacción del trabajo realizado y de haber estado a la altura de las circunstancias. Eso sí me parece que hay que relevarlo, especialmente de todos los equipos sanitarios que han estado trabajando duramente este poco más de año que llevamos en pandemia. Está bien, pero son dos adjetivos distintos, orgullo con éxito. Yo no planteaba nada de exitivo, yo planteaba que el país, digamos, puede decir, tiene un sistema de salud, tiene funcionarios, personal que han hecho todo lo posible. Obviamente, si hay 30.000 muertos, es una tragedia lo que ocurrió para la gripe española con 40.000 muertes, y a partir de ahí se crea el Ministerio de Salud y se crean 2 escuelas más de medicina. Y cada crisis efectivamente permite que los países vayan saliendo, dando una vuelta de tuerca de desarrollo, o algunos también se pueden ir al carajo. Pero yo confío, digamos, que este país puede, gracias a la labor de muchísima gente, estar cubriendo de mejor manera esta enorme pandemia, doctor Becerra. Ese será mi punto. Si no, por favor, cuando hay 30.000 muertes, es una tragedia enorme. Sí, sin duda. No, yo creo que efectivamente entiendo su punto de vista. Como país debemos estar orgullosos del sistema de salud que tenemos. Ahí tuvimos problemas, parece, a través de audio. Doctor Becerra, queremos agradecerle ya. Queremos agradecerle mucho, queremos felicitarlo por el esfuerzo que nos haga, agradecerle este contacto y mandarle un abrazo a todos los funcionarios de salud a través suyo, doctor Becerra. Muchas gracias por este contacto con Agenda Abierta. Los seleccionamos a él, a ella, a ellos, a ella y a todos ellos también. Presentamos PTR Plus. Seleccionamos el mejor contenido para que cuando elijas algo para ver sea siempre lo mejor. Y lo ordenamos en categorías según tus gustos y preferencias. Disfruta la selección HBO Top Series. Películas, lo mejor de Hollywood. Películas familiares, series españolas y mucho más. Ingresa con tu control remoto y encuentra la mejor selección de contenidos sin costo adicional. PTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor.
¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Evita saludar de mano o de beso y evita asistir a lugares donde no puedas mantener 1 metro de distancia con otra persona. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Gobierno de Chile. Y estamos de vuelta en Agenda Abierta en Vértice TV, haciendo televisión en tiempo de pandemia. Bueno, y este jueves, que hubo un temporal enorme y grande, la comuna de Yanquihue hubo una verdadera tromba marina que arrasó con algunas propiedades, árboles. Lo que está faltando es que aparezca Godzilla aquí en el estuario de Reloncaví, porque muchas cosas no están pasando en estos tiempos. Pero están pasando cosas muy buenas, y por eso queremos también saludar a la doctora Loreto Ottuelle. Ella es pediatra y infectóloga, y la doctora Loreto Ottuelle encabezó un ensayo clínico de la vacuna chino-canadiense CanSino aquí en el Hospital Eduardo Schutz. Así que queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Agenda Abierta. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Doctora Ottuelle, ¿qué significó para usted como persona? Usted estudió en Canadá, usted fue pediatra, se especializó como infectóloga, que llegó esta pandemia y usted encabezó este proceso único en la historia de Chile, yo creo, de formar parte de esta red mundial de un ensayo clínico. Cuéntenos en qué consistió este ensayo clínico de la vacuna CanSino, que este miércoles además el ICP lo autorizó, pero hablaremos sobre eso. Su experiencia personal, doctora. Gracias, Hardy. La verdad es que es un tremendo orgullo. Mis amigos que bien me conocen saben que yo soy una enamorada de mi profesión. Me encanta la pediatría y la infectología. Y la verdad es que, por feo que suene, vivir una pandemia es como el sueño de todo infectólogo, porque nunca habíamos estado expuestos a este nivel de infección, ¿no es cierto?, de generación de información. Yo estudié, como usted bien dice, en Canadá, hice mi tesis en vacunas también, en ese caso en vacuna neumococo, por lo tanto las vacunas siempre han sido lo mío. Había estado en otros procesos de investigación importantes cuando trabajaba en el hospital en Concepción, pero nunca había sido partícipe de un estudio tan grande. Este es el estudio más grande de vacunas COVID hecho en Chile. Es uno de los estudios que fue hecho en el menor tiempo y que también incluye la mayor cantidad de regiones, por lo tanto un tremendo orgullo de ser partícipe de esto. El país en general está muy bien organizado en el sentido que logró conversar y llegar a acuerdos con varias empresas farmacéuticas para que a través del Ministerio de Interior, de Ciencia, a través del consorcio de universidades del país, se generaron los lazos para que se hagan estudios de vacunas Sinovac, AstraZeneca, Janssen y CanSino. Y ahí me contactaron a mí junto con el resto del equipo, ¿no es cierto?, que es gente de Santiago, de Temuco, de Valdivia, de Osorno y nosotros. Y logramos hacer este estudio el más grande de Chile, como le decía, 3.500 participantes en menos de 8 semanas, con una tremenda participación de la población. Fue un tremendo esfuerzo para nosotros. Yo trabajaba literalmente de sol a sol, de las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche todos los días, durante esas 8 semanas, pero valió la pena infinitamente porque ya tan pronto tenemos información preliminar que fue presentada junto con los estudios fase 1 y 2 al Instituto de Salud Pública, lo que permitió que se haga la aprobación de emergencia de esta vacuna para el país. Y es una vacuna que tiene características bien particulares, que no necesita ser congelada, se refrigera entre 2 y 8 grados, al igual que la gran mayoría de las vacunas. Es una vacuna de dosis única. Con una dosis única logramos una inmunidad suficiente para protegernos sobre el 65% contra cualquier tipo de infección por COVID-19 y sobre un 90% para la infección severa de COVID-19. Por lo tanto, un tremendo logro, muy contento. Seguimos trabajando, seguimos controlando y en contacto con nuestros 611 voluntarios de la ciudad, ¿no es cierto?, y de la región, que participaron con nosotros. Esperamos, si todo anda bien también, eventualmente, y si se parte el estudio pediátrico, nos encantaría ser partícipes también de esa parte del estudio de CanSino acá en nuestra región. Así que muy contentos, Hardy. Doctora Ottuelle, pero antes, porque yo pues quiero destacar lo que se hizo acá en Puerto Montt, pero normalmente para cuando salen las vacunas son varios años, 4, 6, 8, hasta 10 años. ¿Por qué esta vacuna a nivel mundial, AstraZeneca, Sinovac, en fin, Pfizer y tantas otras? Dicen que hay como 150 ensayos en total, pero están hoy día cuántos en el mercado, como 10 o 12. ¿Por qué? ¿Qué había de avance antes? ¿Qué pasó que tanta ciencia, tanta inteligencia mundial se metió, pero
¿Por qué salen tan poco rápido para los escépticos que aún puedan quedar, doctora Tuele? Mire, Hardy, para que una vacuna normalmente se apruebe pasan alrededor de entre 5, 8 años en que se hagan todos los estudios clínicos, porque necesitan gente, necesitan tiempo, necesitan mucho dinero. Y eso fue lo que porque los requisitos y los protocolos de seguridad, de eficacia son exactamente iguales, son igual de rigurosos, nada se ha relajado. No es que porque hacerlo más rápido fue más fácil, quizás se saltaron alguna etapa, ninguna. Para que una vacuna sea aprobada, primero se genera en el laboratorio, se hacen los estudios preclínicos, ¿no es cierto?, generalmente en animales, después se hacen los estudios en humanos sanos, unos pocos, el fase 1, después en cientos, que es el fase 2, y después en miles de voluntarios, que es el fase 3, que es el que estamos nosotros participando. Y que la finalidad última del fase 3 de nosotros de CanSino es demostrar que la vacuna es eficaz y protege en un lapsus de 12 meses. Por eso nuestros voluntarios que inicialmente se vacunaron con nosotros, los vamos a volver a controlar 12 meses después para medirle anticuerpos. Entonces lo que tuvimos que hacer, Hardy, fue ponerle mucha carga laboral, muchos profesionales, muchos médicos a cargo, muchas horas, mucho dinero para contratar la gente, y de esa manera logramos en un tiempo récord, en menos de 8 meses, lograr tener aprobaciones, pero que cumplen todavía todos los requisitos necesarios para que sean aprobados por una entidad regulatoria como puede ser la FDA, la EMEA, el Instituto de Salud Pública. Claro, porque mire, el año pasado yo me acuerdo que un día vi una entrevista a un famoso infectólogo de Oxford y él decía que, claro, se avanzó mucho más porque venían avances con el SARS-2, me parece, pero que normalmente los países invierten cuando hay crisis, pasa la crisis y dejan de invertir, ¿no es cierto? Porque miren, el año pasado en el caso de la vacuna Sinovac, yo recuerdo muy bien el mes de junio cuando entrevistamos al rector Sánchez, la Universidad Católica puso 2 millones y faltaban 4 millones, y a nivel de país 6 millones muy poco se lograron, y bueno, y esto fue también producto de este avance que tenemos con la vacuna china. Doctora Tuele, el que Puerto Montt, aquí a 1.030 kilómetros de Santiago, normalmente las regiones tienen menos relevancia. ¿Haya participado en ensayos clínicos? ¿Qué significa igual para nosotros? ¿Significa que va a quedar más inteligencia instalada, más tecnología instalada? ¿Qué significa también para nosotros como sur de Chile, doctora Tuele? Es un tremendo avance porque ya lamentablemente a veces pasa en nuestro país y el centralismo, ¿no es cierto?, que creen que todos los estudios se tienen que hacer en Santiago. Y empiezan a sonar nombres de investigadores como nosotros, yo soy una investigadora joven, que se dan cuenta que somos capaces de formar equipos de calidad, que reaccionamos a igual o más velocidad que incluso en Santiago, que tenemos a la población que está dispuesta a participar, que tenemos un laboratorio al nivel, que tenemos la capacidad de almacenar las muestras, procesarlas, enviarlas, es decir, que la distancia no es en absoluto para nosotros un problema. Nosotros tenemos el hospital, pese a la distancia que tenemos un hospital con microbióloga, infectólogos de adultos, pediátricos, todas las subespecialidades. Por lo tanto, estamos en una tremenda situación de ventaja. Incluso muchos hospitales de Santiago no cuentan con la cantidad de especialistas, subespecialistas y tecnología que nosotros sí tenemos acá en el sur de Chile. Entonces, poder llamar la atención y demostrarles que somos capaces, y no solo al nivel, sino que incluso superiores. Nosotros fuimos la ciudad que reclutó, la tercera ciudad que reclutó más pacientes después de Santiago, que fue este estudio llevado a cabo en un centro de investigación sumamente válido, pero ellos tienen una trayectoria de años. Después en la Universidad de la Frontera, a través del doctor Lanas, que inicialmente había sido el que había comandado el estudio, él también tiene un centro de investigación. Nosotros partimos de nada, con las ganas, el entusiasmo, el apoyo de nuestro hospital, de nuestro laboratorio, de los científicos, de la población, y rápidamente lo pudimos hacer. Por lo tanto, esto ya quedó armado y ahora no vamos a parar, porque ya sabemos que podemos hacerlo y necesitamos no solo una vacuna, ni 4, sino muchas más, y ahora necesitamos demostrar qué va a pasar con nuestras embarazadas, qué va a pasar con los niños, qué va a pasar con las nuevas variantes de significancia. Por lo tanto, yo le puedo asegurar que vamos a seguir investigando, vamos a seguir estudiando. Por lo tanto, el agradecimiento infinito a nuestro hospital, a nuestra población, a todas las personas como usted, Hardy, que nos ayudan a la difusión, a poner, ¿no es cierto?, los temas de importancia con
con la verdad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando, cuando ustedes me preguntan de repente, doctor, ¿y qué va a pasar? Y yo le digo, no sé, lo estamos demostrando, estamos estudiando. La humildad también, para aceptar que la pandemia nos ha puesto a todos de cabeza a estudiar, a trabajar y ser humildes en que muchas cosas que nosotros pensamos que sabíamos cómo se hacían, las estamos haciendo diferentes y nos está resultando por la necesidad, ¿no es cierto?, de salir adelante. Doctora Flores, no quiero meterla en Honduras, pero usted es médico, usted es una persona joven, es profesional, usted es sureña, y cuando yo la escucho con alta atención, uno dice, esto es nuestro hospital regional, tanta capacidad, y de repente colegas suyos son tan críticos lo que hemos hecho. ¿Cómo somos capaces efectivamente de reconocer las cosas malas, pero también los tremendos avances? Y estos productos de un país que invirtió finalmente durante años, ¿no, doctora Flores? No sé si, no quiero meterla en política, pero tiene que ver también con eso, ¿no? No hay ningún problema. Yo soy valdiviana, me formé en la Universidad Austral, después estudié también en la Universidad de Concepción y después estudié en Calgary, en Canadá. Por lo tanto, he visto diferentes escenarios, tanto chilenos como internacionales, de cómo llevar la salud pública. Yo soy una funcionaria pública 100%, yo trabajo solo en el sistema público y muy orgullosa de eso, y puedo decir a ciencia cierta, después de haber estado en todos los otros centros asistenciales en el que he estado, que tenemos un tremendo hospital, no solo por la infraestructura nueva, sino que porque tenemos profesionales muy valiosos, jóvenes, con ganas de trabajar, me incluyo dentro de ellos, con ganas de hacer cosas, y eso la verdad es que no se da en todas las regiones. Yo venía de un hospital muy grande en Concepción, que era como un elefante blanco, donde mover una piedra era casi imposible, porque era una institución tan grande, y aquí está la visión, están las ganas, están las puertas abiertas a generar cosas nuevas. Nosotros en el hospital tenemos un centro de simulación. Eso está a nivel de Norteamérica, del resto del mundo. En muy pocos países en Chile tienen un centro de simulación que es propio del hospital, donde nosotros mismos nos capacitamos a otros. Eso, Hardy, es algo tremendamente grande. Entonces, tener centros de estudio, centros de capacitación, es algo que no se ve todos los días, por lo tanto, hay que destacar las cosas buenas. Es sumamente difícil hacer política y hacer normas y todo en tiempos de pandemia, porque son tiempos nuevos, no sabemos. Y eso es lo que nos ha enseñado también la pandemia, la humildad, es decir, esto que decíamos que se hacía así, bueno, ahora lo vamos a hacer diferente, y aceptarlo, que nos equivocamos y ahora vamos a cambiar. Como inicialmente en un momento pensamos que íbamos a poder liberarnos más, abrir los gimnasios, bueno, nos dimos cuenta que no, bajo ningún punto de vista, no estamos todavía ahí. La vacunación por sí sola no nos va a sacar de la pandemia, necesitamos que la gente esté a la altura. Y aquí también un poco el llamado a la conciencia social, Hardy, que no necesitamos que alguien nos esté fiscalizando y que alguien nos diga cómo hacerlo, porque ya llevamos un año de pandemia. Todos sabemos cómo nos infectamos, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo importante es hacerlo, porque si esperamos que alguien venga a fiscalizarnos para hacerlo bien, no estamos bien, porque hoy en día todos los esfuerzos y las personas y el dinero están destinados a estar vacunando no solo contra COVID-19, sino que ahora también influenza, a combatir la pandemia en los hospitales. Por lo tanto, nos va quedando muy poca fuerza pública de diferente tipo para salir a fiscalizar. Por lo tanto, el llamado a la conciencia social de hacer las cosas correctamente, de seguirnos cuidando, que la vacunación es una nueva herramienta que viene a sumarse, no a reemplazar, viene a sumarse a lo que ya estábamos haciendo, que no podemos empezar a juntarnos en las casas, a hacer el asadito, a tomarnos el cafecito, porque eso nos va a llevar. Hoy día es un día crítico, Hardy, hoy día tenemos 9.000 infectados, a nadie le puede pasar eso desapercibido. Está bien, estamos cansados, todo lo que quieran, pero los números no nos pueden ser indiferentes, porque 9.000 infectados hoy día significa que en 7 días más 3.000 personas van a necesitar una cama UCI, y eso nuestro país entero va a tener la necesidad y la responsabilidad de dar respuesta a eso. Y por estar atendiendo esos 3.000 casos nuevos más, vamos a dejar de atender cáncer, vamos a dejar de atender patologías quirúrgicas que se tienen que atender, y vamos a empezar a tener una segunda pandemia de todas las cosas que no estamos haciendo porque estamos solo viendo COVID. Y eso también me parece grave. Entonces, no podemos echarle toda la culpa a la persona que nos da las indicaciones, a los que dan la cuarentena, a las personas que nos dan la salud, porque esto es de todos. La pandemia la vivimos todos y cada uno de nosotros, y no es responsabilidad ni del sistema, ni del Ministerio de Hacienda, ni de Salud, ni algunas personas, es de todos.
Es probable, antes de seguir con Carlos Estanque, pero doctora Truele, cuando lo escucho, es verdad que es un tiempo de mucha ciencia, pero también debiera ser tiempo de mucho humanismo, de una profunda humildad. Recordemos que humano viene de humus y humo es tierra, y humildad es cuando alguien se inclina en la tierra, de ahí es la etimología de la palabra. Porque efectivamente son tiempos en los cuales debemos combinar todo este desarrollo científico, también porque nos pueden dar muchas instrucciones, pero si no las cumplimos. Pero doctora Truele, porque la escuchaba con muchísima atención, y los gringos tienen una palabra que me gusta mucho, cuando alguien inspira. Y yo creo que hoy día nuestros médicos nos deben inspirar para que efectivamente tengamos una conducta distinta. Doctora Truele, mire, este miércoles el Comité Experto del ICP aprobó el uso de emergencia de la vacuna CanSino, a la cual usted tuvo parte. Usted dice que estos son 12 meses. ¿Qué significó esta aprobación? Significa, entiendo yo, que va a haber un laboratorio en Chile para el resto de América Latina. Cuéntanos un poquito de eso, doctora Truele, por favor. Claro que sí, Hardy. Muy contentos que ya se logró la aprobación de emergencia, pero como el nombre lo dice, es una aprobación de emergencia, no es la incorporación definitiva de la vacuna al país. Es decir, ellos toman los estudios de fase 1, 2 y la información preliminar que tenemos del estudio de fase 3 y de esa manera se aprobó la vacuna. ¿Por qué se aprobó solo entre 18 y 60 años? Básicamente porque los estudios de fase 2 tenían solo ese rango etario. El estudio de fase 3 es abierto desde 18 años sin tope de edad. Por lo tanto, una vez que se hace una aprobación de emergencia, significa que le damos el visto bueno para que sea utilizado en el país, pero también le pedimos que cada vez que vaya generando nueva información, tiene que ser presentada al Instituto de Salud Pública para que se mantenga la aprobación y para que finalmente se logre definir, por ejemplo, si lo vamos a dejar a más de 60 años, que probablemente así va a ser, porque el estudio hoy en día incorpora gente de mayor edad y la eficacia ha sido demostrada para ellos también. Solo necesitamos publicarlo y mostrar estos antecedentes, y esto nos permite entonces tener 1.8 millones más de dosis que van a ser utilizadas básicamente en esta nueva población, que son los que hoy en día están siendo más afectados. Tenemos un desplazamiento de la pandemia y de las personas más afectadas, no infectadas, afectadas, que eran los mayores de edad, porque tenían más patología crónica. Ellos hoy en día ya están vacunados y protegidos y se cuidan y se quedan en sus casitas, y hemos visto que hay una movilidad hacia las personas más jóvenes, entre 50 y 35 años, que son la fuerza móvil, la fuerza de trabajo, los padres de familia. Por lo tanto también tenemos más niños infectados, más síndrome inflamatorio multisistémico. Por lo tanto, muy bueno que tengamos 1.8 dosis más aprobadas, porque como es una vacuna de dosis única, son 1.8 más de chilenos vacunados, pero también muy contentos que vamos a seguir generando la información para en los próximos meses ir entregándose al Instituto de Salud Pública para que probablemente la vacuna sea liberada también sin límite de edad, etcétera, etcétera. Genial. Mire, don Carlos Estanque, disculpe, hemos abusado usted, pero usted es un hombre más de la casa, escuchando aquí a la doctora Truele, pero ustedes también estamos avanzando con la vacunación, aumenta el nivel de contagio, don Carlos Estanque, y por otro lado, el sector comercio reclama por restricción para la venta de productos no esenciales. ¿Cómo podemos ir lidiando? Usted es un dirigente ya avesado, está hoy día presidente nacional, subrogante de la Cámara de Comercio. ¿Cómo podemos ir lidiando? ¿Cómo podemos ir surfeando esta ola tan compleja que estamos viviendo, don Carlos Estanque, a propósito de la restricción de los productos no esenciales? Hardy, ante estos dos testimonios que hemos escuchado hoy día de la salud, indudablemente que es lo más importante para dialogar. Y la economía o el comercio pareciera algo muy frívolo. Pero yo me gustaría pedirle a la doctora Loreto Truele que ojalá haya una vacuna para lo que estamos sufriendo nosotros los empresarios. La verdad que el desánimo, la desesperación, la angustia del rubro gastronómico en lo particular, en el turismo, que ya han visto de la noche a la mañana sueños de toda la vida cuando emprendieron de dar un paso de la dependencia a la independencia, se destruyó en 6 meses. La verdad que es muy angustiante en ese sentido. Los trabajadores, el diálogo, la pena que se produce, doctora Hardy, cuando tienes que desvincular a gente que es tan importante, sobre todo en la pyme, porque te ayudaron a crecer y a hacer este negocio. No es patrón jefe, sino de equipo, y hoy día existe esa angustia en forma desenfrenada. Y te das cuenta
que se empieza a producir otra enfermedad, se empieza a producir un desgano, negocios sin emprendimiento, inseguridad futura. Y ahí me hago cargo de la pregunta que hace Hardy. En una etapa muy temprana el comercio ya se hizo cargo, hizo carne esta problemática y fuimos tomando distintos protocolos para poder atender. De hecho, somos los mayores fiscalizadores, sin lugar a dudas. Hay cosas que traten de ir a un supermercado y tengan que estar haciendo enormes colas porque se respetan los foros. Podremos estar de acuerdo de eso, si es bueno o es malo, pero ahí se produce la fiscalización. Los grandes centros comerciales, de alguna manera también lo hicieron, se respetaron aforos, etcétera. Pero vemos que de repente se toman medidas, y voy a lo mejor ser gráfico en este sistema, cuando no se generan los diálogos o cuando de repente algunas autoridades de gobierno, como le llamo yo, le falta cierta calle, porque tenemos que interactuar todos los agentes de la comunidad para vencer esta pandemia. Usted lo decía, pero brillantemente. Si aquí de repente como seres humanos tratamos de tirar la pelota al córner, que otros tienen la culpa, que lo tiene el comercio, que lo tiene el Estado, que lo tiene la autoridad, y no asumimos las responsabilidades propias. ¿Y a dónde voy aquello? Indudablemente se dice que cuando uno es carpintero, todo lo quiere solucionar con un martillo. Cuando uno es mecánico, lo quiere hacer con las llaves y así viceversa. Pero hay que, en este caso, en esta guerra sanitaria, donde ustedes hoy día están haciendo este gran esfuerzo, tenemos que ver las consecuencias de aquello. Porque tapamos por un lado la mosca y se nos pasan los elefantes. Estas medidas que anunciaba Hardy, mira lo que provocó: negocio informal, la gente empezó a abastecerse en ciertos lugares donde se produce aglomeración, se trató de evitar, ¿no es cierto?, el traslado, pero aumentó el traslado porque ya no se podía entregar delivery, por lo tanto la gente igual asistía a los lugares a comprar. Indudablemente que si ya me trasladé a un supermercado, echarle más o menos cosas a la bolsa no cumplía el objetivo, porque no era evitar venta. Se supone que lo que se quería evitar era el traslado. Entonces, yo creo que tenemos que ser bastante más dialogantes y asumir la responsabilidad del rol que cada uno debe asumir. Y en esta parte, Hardy, a pesar que a veces uno pareciera que evadiera la pregunta, aquí yo quiero hoy día que nos hagámoslo responsable como ciudadanos. O sea, vamos tratando de generar distintas instancias, pero al final somos nosotros los que decidimos, y somos nosotros los que decidimos cuidarnos. El comercio, nosotros estamos estimada doctora, abrir en todas las etapas. ¿Por qué? Porque si tenemos el aforo protegido, diversificamos, imagínense haciendo cola en los supermercados cuando llueva para poder comprar. Sin embargo, yo voy a distintos locales, me abastezco rápido, retorno más rápido. Entonces, hay que ver las particularidades. Hardy, en el primer bloque, le hablaba al doctor anterior, al doctor Carlos, que las decisiones se toman en Santiago. Bueno, en el comercio y en esto también se toman de Santiago. No se ven las particularidades. Imagínense una persona de tercera edad haciendo cola para poder entrar a un lugar para ser atendido, cuando lo que deberíamos darle es mayor acceso, o bien cuando la gastronomía haya en estos fríos afuera. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Es que participemos todos, involucremos a todos y tomemos la opinión de todos, siempre poniendo la salud sobre todas las cosas. Mira, hay un filósofo, no sé si es Wittgenstein, que plantea el tema de que el mal del infinito, y yo creo que esta es una reflexión que voy a hacer, voy a aprovechar tal vez, que tal vez estamos viendo una etapa de la humanidad en que estamos con una cultura del hedonismo, en fin. Porque cuando uno lee la prensa, que por ejemplo aquí en el sector de La Habana, 55 personas detenidas por jugar baby fútbol, uno dice, que falta una vacuna para la responsabilidad, esa vacuna sabemos que no existe. El tema de la cultura cívica. Entonces, doctora, hoy día están entrando jóvenes a la UCI. Tenemos muchos jóvenes de 39, digo jóvenes, yo que tengo 62 años, porque tiene que ver también con esta cultura de no asumir lo que el contexto que vivimos, el entorno, la falta de empatía. Esto es el tema de viejo, y no es un tema de viejo, es un tema que nos está afectando a toda la sociedad. ¿Qué podemos hacer
relaten un poco el tema también de cómo están llegando tantos jóvenes ya a nuestros hospitales, doctora Entruele. Miren, ustedes saben que soy pediatra infectóloga, por lo tanto paso visita en pediatría, en la UCI pediátrica, en la neonatología y mire, no me toca, gracias a Dios, digo yo gracias a Dios, porque es terrible pasar por la UCI adulto, donde uno ve una cantidad de personas todos boca abajo tratando de respirar, ganándose la vida en la respiración. Pero me pasó que fui a la UCI pediátrica y me pillé con 2 personas de 27 años que en serio podrían no haber estado ahí, porque estaban ahí solo por 2 razones. Uno, estaban contagiados por COVID, porque se habían juntado, porque está demostrado científicamente que en los lugares donde las instancias, yo estoy completamente de acuerdo con el señor Stange de que probablemente si tuviéramos una cultura cívica adecuada, el comercio debería estar siempre. Pasa esto, que la gente se saca, porque está demostrado por el CDC que son los momentos en los cuales nos sacamos la mascarilla para comer, para tomar un trago, un café, y nos ponemos en contacto con otra persona, son los más riesgosos. Por lo tanto, si esta persona de 27 años no hubiera hecho eso, o no tuviera la obesidad que tenía, 170 kilos para 27 años, créanme que no es adecuado, no hay que ser muy matemático ni físico para saber que no está bien. Entonces, tenemos una población joven, digo yo tengo 42 años también, y cualquier persona de más de 60 es un joven que está, una población joven muy enferma. Por lo tanto, si más encima desplazamos la infección a ellos, tenemos una gran cantidad de personas hipertensas, diabéticas, fumadoras, con patologías crónicas que son de mucho riesgo, que requieren una cama del hospital. Por lo tanto, el llamado a vacunarse, yo estoy completamente de acuerdo con el señor Stange de que el llamado es a la conciencia cívica, que tenemos que hacer algo, porque hoy en día dicen, bueno, pero se nos están infectando los niños porque van al colegio. No, los niños dentro del colegio no se infectan, un niño que va al colegio se infecta en su casa, cuando se va en el auto y llevan a alguien más y andan sin mascarilla, cuando nos despreocupamos. Los niños, entre niños, casi no se infectan. Pero tenemos más síndrome inflamatorio multisistémico porque los padres están altamente infectados, porque estas personas peri 50, 30 años son los más infectados, y si están vacunados tienen la misma posibilidad de infectarse, pero no van a tener síntomas y van a contagiar a otros. Entonces ahora el mayor llamado a la conciencia social, porque usted ahora puede no tener ningún síntoma y estar infectado y ser capaz de infectar a otros, sobre todo si está vacunado, porque la vacunación nos evita tener una enfermedad grave, pero no nos evita infectarnos. Es que rompen las cuarentenas, eso no debería pasar, Hardy, llevamos un año en esto. Todos estamos sufriendo, el comercio sufre, los políticos sufren, la población sufre, los pobres sufren, todo el mundo sufre de algo, de alguna manera, porque esto no es natural. Disculpe, tengo mis dudas de qué sufrirán los políticos, tengo mis dudas, pero bueno, es una reflexión mía, no sé de qué sufrirán los políticos. De algo sufrirán, porque al final del día son personas también, uno nunca sabe. Pero, no, sí lo sé. Pero yo creo que tenemos que lo que yo creo que no hay que hacer es desesperarse. Yo creo que no hay que llegar al punto de perder la visión, porque estamos vivos, estamos acá y tenemos que dar la pelea, pero tenemos que dar una pelea continua, ir paso a paso buscando la solución, cuidarnos en la casa, cuidar lo que hacemos, tratar de hacer más cosas que sean protegidas, y dentro de eso estoy completamente de acuerdo con el señor Stange de que podría abrirse el comercio si se respetan los aforos, si respetamos, pero lamentablemente vemos nuestra población que dentro del local, fantástico, afuera, colas todos pegados. Chuta que nos cuesta, y esto es educación. Sí. Don Carlos Stange, porque lo que hizo un poco la doctora Entruele, cómo de este famoso dilema, que algunos es falso dilema, cómo efectivamente podemos avanzar con actividad productiva, económica, en fin, y por otro lado cuidándonos. ¿Costará tanto eso? Porque mire, por aquí en el sur de Chile, nuestra industria salmonera está funcionando, la agroindustria está funcionando, la construcción con muchos protocolos está funcionando. Lo complicado es el rubro gastronómico, esencialmente, ¿no, Carlos Stange?
Sí, absolutamente, pero tiene que haber mucho de lo que decía el filósofo que tú nombrabas, que no sé si era alemán también el filósofo, Hardy, ya nos contestarás, pero efectivamente es el sentido común y el respeto. O sea, hoy día, por ejemplo, en la gastronomía se generaron protocolos de distancia en las mesas para tener no tener esa cercanía que decía la doctora. Incluso te cuento, en nuestra ciudad, en Angelmó, se había generado la iniciativa de poner separadores acrílicos para que no se produzca contacto. Entonces, existen todas las medidas de seguridad para poder evitar el COVID. No hay evidencia que en el comercio se produzca. Si a nosotros lo que más nos produzca como comerciantes es la pobre gente, porque aquí existe también la cultura cívica. Se les ha pedido hasta el cansancio los protocolos que generó el comercio, doctora, que entrar con la decisión de compra, cosa que compre y se retire para que no tenga que estar esperando la gente afuera. Y hoy día la gente va a vitrinear. O sea, los centros comerciales piden ojalá que salgan lo antes posible para evitar este tipo de contagio. Entonces, aquí es donde definitivamente falta la vacuna del criterio, la vacuna que tenemos que traer desde nosotros en el ADN. Y no dar espacio, Hardy, porque nosotros como cultura, cuando nos dan una pequeña justificación, parece que nos acomoda y la tomamos, y me pongo en ese lugar. No, el problema es la autoridad, el problema es Carabinero que no me controla, etcétera. Entonces, yo creo que sí, la economía también es parte de la salud. De hecho, para que haya economía tiene que haber salud, o sea, eso es indiscutible. Entonces yo creo que hoy día van las intenciones, que se confíe un poco en lo que podemos hacer nosotros desde el comercio y desde la gastronomía, que nosotros vamos a controlar esos protocolos. Nadie quiere correr ese peligro, todo lo contrario. O sea, incluso te diría que hay un interés, para decirlo con palabras claras, económico. A mí no me interesa que en mi local comercial se infecte a alguien. Me produce mucho más daño si lo queréis llevar a ese ambiente frívolo. Entonces, yo creo que hay que ir creyendo en el paso a paso, ir generando las instancias y no cansarse de lo que dice la doctora Loreto Trueles, que es la vacuna que todos tenemos que tener metida en nuestro ADN, que es el sentido común, el respeto por el prójimo y claramente la cultura cívica. ¿Verdad que me habían bloqueado ahí esta cosa de la tecnología, solo impasa la tecnología? A uno que es mayor, tengo que también ir lidiando con que soy un poco ignorante digitalmente. Don Carlos Stange, antes de despedirlo, ¿usted va a estar hasta cuándo de presidente nacional subrogante? ¿Tiene la posibilidad de seguir la próxima mesa? Entiendo que hay un puertomontino, don Eduardo Salazar, que quiere también incorporarse. ¿Qué está pasando en la Cámara Nacional de Comercio con usted, don Carlos? A mí me toca presidir hasta el mes de mayo la próxima Convención Nacional de la Cámara Nacional de Comercio, donde se producen las elecciones, y me trabajo hoy día y está abocado en que se genere de la mejor manera, darle la facilidad a los candidatos, a los listados, que ojalá aparezcan más. Y contento que haya un presidente de un gremio regional y sobre todo de Puerto Montt que quiera estar en esa instancia. Pero la verdad que mi rol hoy día es imparcial y que se genere de buena manera y tratar de apoyar para que se entregue de buena manera este periodo a quien lo presida. Yo por lo pronto me dedicaré a mi ciudad. Don Carlos, mire, porque a todo esto usted sabe que Vladimir Putin esta semana firmó un decreto en que él sigue hasta el año 2036. O sea, tiene 14 años más de los 20 y tantos. O sea, usted no hay posibilidad que usted haga una jugada y se mantenga en el poder, ¿no? Don Carlos Stange. No, pues don Hardy, además que tengo amigos como usted que seguro me lo criticarían duramente. O sea, primero está mis principios y después todo lo que signifique amor por el poder. Yo creo que ya cumplimos nuestra función, contento con lo que se hizo y trataré de darle un toque regionalista con lo difícil que es Hardy, porque aquí estoy viviendo en carne propia que un presidente que decidió no trasladarse a Santiago de un gremio tan importante, ve cómo funciona el centralismo y vamos a tratar de combatirlo desde el rol privado. Doctora Loreto Trueles,
Hoy día hemos sabido mucho por parte de usted. ¿Cuándo podremos salir de esta? Mire, antes de su respuesta, porque estaba leyendo el otro día que la gripe española, en la cual Chile murió 40 y tantos mil personas, además se vinculó con también hubo tifus, pero hubo había una crisis económica, una crisis política, y lo que más afectó fue la segunda ola, el año 1920. Algunos dicen que algo similar también lo que está ocurriendo hoy día. ¿Cuándo usted cree, doctora Tuele, que saldremos de esta? Yo creo, Hardy, que este año va a estar exactamente igual que el año pasado. Vamos a estar en nuestras casitas, tenemos que estar muy tranquilos, no planificar ningún viaje, porque la gente empieza a frustrarse también cuando empieza a planificar cosas y después todos los planes se le van al piso porque no pueden hacerlo por el COVID. Yo creo que si algo que aprendimos es que no tenemos que planificar mucho porque este año va a ser muy similar al año pasado. Yo espero que si nos empezamos a comportar al nivel, logramos una tasa de vacunación adecuada, probablemente a fines de este año vamos a poder empezar a liberarnos, y me encantaría pensar que a fines del año vamos a estar todos en fase 3. Pero recién en fase 3, Hardy, vamos a seguir. Yo personalmente no me pienso sacar una mascarilla para subirme a un avión por lo menos unos 5 años, porque esto cambió y el coronavirus va a pasar a ser un virus más dentro de nuestra vida, y así como todos los años nos vacunamos contra la influenza, ahora nos vamos a tener que vacunar contra la influenza y el COVID, pero todavía no estamos ahí, todavía estamos en plena pandemia. Así que yo creo que todavía este año nos queda mucho. Cuando la gente dice a fines de julio vamos a tener el efecto rebaño y creen que la cosa va a llegar como mágicamente del cielo, no es así. Insisto, la vacuna por sí solo no lo va a lograr, menos ahora con la aparición de estas nuevas variantes que hace que el COVID sea más transmisible, más mortal. Tenemos que, con mayor razón, cuidarnos más. Por lo tanto, yo espero que a final de año estemos en fase 3, para que el próximo año podamos empezar a retomar nuestras actividades un poco más normal. Pero así lo veo yo, Hardy. Doctora Tuele, mire, Boris Johnson anunció esta semana que en el Reino Unido, el 15 de abril, ellos van a definir como que está en efecto, ¿cómo le llaman?, de rebaño. ¿Cierto? ¿Qué significa que ¿cómo le llama a usted el efecto rebaño? ¿Qué significa que Chile lo tenga, por ejemplo? ¿Qué significa el efecto rebaño? Sí, no, muy bien, Hardy. El efecto rebaño significa que yo vacuno al 80% de mi población, y como el 80% está vacunado, está en sus casas, no se mueve, empieza a disminuir la circulación viral. Por lo tanto, este otro 20% que no está vacunado se ve beneficiado por la vacunación del 80%. Eso es el efecto rebaño, es decir, una ovejita más que está dentro del rebaño se ve protegido por el rebaño completo. Pero si el rebaño anda muy loco y anda de corral en corral y se mueve y se junta y todo eso, no logramos disminuir la circulación viral, solo logramos que la persona vacunada se vea beneficiada, pero no logramos beneficiar a los otros si nos seguimos juntando y moviendo. Por lo tanto, estos cálculos matemáticos que se hacen para otras enfermedades, y en Chile, si usted pone COVID Tracker, puede decir, faltan 87 días para el efecto rebaño en Chile. Sí. Eso solo es un número matemático que dice que si seguimos al nivel de la tasa de vacunación vamos a tener el 80% de la población vacunada. Pero yo dudo que con el 80% de la población vacunada, comportándonos como nos estamos comportando, lo logremos. Por lo tanto, tenemos que mantener los distanciamientos físicos, las cuarentenas, respetar las normas, para que, sumado a eso, el 80% de la población vacunada, logremos disminuir la carga viral. Todavía nos queda un buen tiempo. Doctora Tuele, queremos agradecerle este contacto hoy día con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Además, queremos valorar mucho lo que están haciendo ustedes. Un abrazo enorme con todo el equipo que trabaja con usted. Y además, tal vez don Carlos Están que no sabe, yo soy uno de los voluntarios de la vacuna Cancino, esta vacuna chino-canadiense, de la cual yo también, y toda la semana me escriben ahí, me reportan y por de pronto voy bien de salud. Muchas gracias, doctora Tuele. Gracias, Hardy, un gusto, que tengan buen día. Gracias, Carlos, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Y a ustedes, estimados televidentes, queremos agradecerle. Efectivamente, este fin de semana, en otros tiempos, habríamos tenido elecciones, gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales. Quedó todo para el 15 y 16 de mayo. Lo que esperamos ahora es que nos cuidemos muchísimo, tratemos de ser lo más responsables posible.
el tener 9.000 y tantos casos a nivel de país, más de 400 en la región de los lagos, son personas, efectivamente uno siempre nos está acostumbrando a los números, son personas que conocemos, amigos, en fin, gente de nuestra región, de esta región tan linda. Merecemos que ustedes estén todos los fines de semana con nosotros, por eso queremos pedirles que hagan todo el esfuerzo posible para cuidarse. Que tengan una gran semana y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Agenda Abierta en Vértice TV. Hoy día estuvimos con don Carlos Stange, presidente de la Cámara de Comercio, con el presidente del Colegio Médico, don Carlos Becerra, y con la doctora Loreto Tuérez, nuestra gran infectóloga y pediatra de la región de los lagos. Que estén muy bien, muchas gracias.